¿Cuánto tiempo para las preguntas? Depende de si ellos se ciñen a los 10 minutos. Es decir, después cada miembro de la comisión tendrá 10 minutos. John Callahan. Bueno, no sé qué puedo hacer en 10 minutos. Haré lo mejor posible. Resulta que ustedes ya tienen una copia de lo que yo les voy a compartir. Solamente voy a destacar lo importante. Yo era el jefe de división de la División de Investigación de la FAA en Washington, D.C. del 81 al 88. Yo fui el primer hombre seleccionado para este cargo y nosotros creamos este cargo. Salió después de la huelga de los controladores. La FAA no tenía ningún sistema de control hasta la huelga. Después me seleccionaron a mí para este cargo y eso llevó a ser una división con 5 departamentos. Durante ese tiempo yo investigué un evento extraordinario y me pidieron no hablar de ello. Después de jubilarme yo decidí que el público tenía derecho a conocer eso y que podrían aceptarlo. Nada me ha pasado como resultado de hablar en público sobre este tema. En enero del 87 yo recibí una llamada del controlador aéreo en Alaska, en la región de Alaska, y ellos querían saber qué tenían que contar a los medios de comunicación. La oficina estaba llenísima de los medios y cada vez que salían a hacer algo, los medios les estaban más o menos atacando para saber más sobre el incidente. Y yo les pregunté, ¿sobre qué? Sobre el OVNI, me dijeron. Y yo les respondí con, ¿qué OVNI? Nosotros habíamos establecido un procedimiento que si había algún acontecimiento que merecía cobertura mediática, que nos tenían que avisar inmediatamente a nosotros para defender al gobierno estadounidense. Entonces yo le pregunté, ¿qué OVNI? Bueno, hace unas semanas me dijo, bueno, hace unos meses, la verdad es, hubo un OVNI que persiguió a un avión por los cielos sobre Alaska durante unos 31 minutos. Y yo le pregunté, ¿quién cree en los OVNIs? Y los medios escucharon que esto pasaba. Entonces ellos están en el pasillo y ya no sabía qué hacer, ellos no podían hacer su trabajo y eso le daba mucho pánico a él. Entonces yo le di la respuesta oficial. Diles que está bajo investigación y una vez que digas eso, pues van a desaparecer. Después dije que pusiera todos esos datos informáticos, que cuando hablo de datos, estamos hablando de discos duros que parecía que era el tamaño de una tarta. Estos fueron los discos de que estamos hablando, no este thumb drive que uno tiene de USB. No, yo dije que yo quiero todas las grabaciones de voz, todo que se mande al centro tecnológico de la FAA, que lo pongo en el primer vuelo de mañana y vamos a poder estudiar el caso. El centro tecnológico es donde crearon los programas de software para la FAA. 548 instalaciones que existían en este minuto. En este momento yo estaba a cargo de este departamento. Yo tenía 168 empleados. Además tenían una función, no recuerdo el nombre, pero uno podría entrar en las instalaciones en este centro tecnológico en uno de los salones de control y decir, yo quiero que se establezca esta posición exactamente tal y como estuvo en Alaska. Yo quiero poder ver el radar exactamente como el controlador lo veía. Yo quiero escuchar las grabaciones, yo creo que todo esté sincronizado, así que cuando yo escucho que el hombre dice que estoy por encima de Alaska, yo quiero poder verlo en el radar, yo quiero poder ver lo que estaba pasando, yo quiero poder escuchar lo que pasaba. Entonces ellos lo pusieron todo para mí y al final, cuando lo estábamos investigando, apagaron el programa. Entonces les dije, no, quiero que lo pongan otra vez, pero no apaguen el programa hasta que se lo diga. Y yo llevaba una cámara conmigo. ¿Cómo los llaman? Yo grabé un vídeo la segunda vez que lo pusieron y fue la primera vez que había usado la cámara y el vídeo salió un poco porque yo estaba temblando un poco y se ve el vuelo, el avión, más bien, y después apagaron el programa. Y yo dije, no, tiene que
tiene que haber un programa, porque yo les dije que dejaran el programa hasta el final y ellos dudaban un poco y porque no lo querían hacer. Entonces les dije, o lo hacen o mañana tenéis que buscar otro trabajo. Al final después de todo el programa, ellos pidieron si podrían postergar la hora de llegada para revisar el vuelo que venía desde el sur. Así que lo traspasaron al 7:47, estaba a 2.000 pies por debajo y ellos estaban hablando de luna, qué tan esclarecido estaba el cielo, que se podría ver hasta el próximo día. Después de sobrevolar, pues se dio cuenta de que este objeto le empezaba a perseguir. Cuando el piloto japonés salió en la frecuencia, para los que conocen el radar y cómo funcionan los controladores militares, cuando uno sale en la frecuencia para hablar con el controlador, las primeras palabras fueron: ¿ustedes tienen tráfico para mí? Y cuando el controlador escucha estas palabras significa mal, porque eso significa que se le olvidó algo, que hay otro objeto, que no debe estar ahí, porque el piloto nos va a preguntar por qué hay tráfico. Entonces él vio en el radar y dijo, no hay ningún tráfico en su región. Y el piloto japonés dice, no, sí hay tráfico aquí, a las 12 a unas 8 millas. Lo próximo que dijo el controlador, por favor, dígame qué tipo de objeto es, qué tipo de nave. ¿Hay algunos símbolos que se puede usar para identificar? A lo mejor es un avión militar. El piloto japonés ha dicho que no hay ningún tipo de marcas en el avión. Es así de grande que 4 buques, 4 portaaviones, y es así de grande. Y claro, estaba bien preocupado. Este objeto le perseguía durante 31 minutos. A la mitad del vuelo gira o hace un giro de 360 grados. Él no hace nada hasta que la FAA le haya dicho que podía cambiar. Entonces, él da una vuelta y este ovni le seguía todo el camino, toda la ruta. Y le asustó muchísimo. Le queda 1 minuto y medio, 2 minutos. Así que yo llamé al centro de la FAA y hablé con el almirante. Y en este momento llegué a 4:45 porque quería llegar a hablar con mi mujer. Él me llamó y me dice, yo quiero una sesión informativa de 5 minutos. Así que yo le conté todo lo que estoy contando hoy día. Él quería saber si este vídeo que yo había grabado podría ponerse en el televisor que él tenía. Después de verlo algunos minutos, él llamó a su asistente y él dijo, díselo a Kenny que voy a llegar tarde. Así que terminó de ver el vídeo, entonces llamó a su asistente y dijo, cancela todos mis reuniones por lo que queda hoy día, porque tengo que ir a ver al presidente, el presidente Reagan en este momento. Al final me dijo, no hables con nadie más, yo voy a ver al presidente. Y la próxima mañana, cuando llegué al trabajo, recibí una llamada de una persona que decía que era de la CIA y quería hablar del ovni. Y yo dije, yo no sé nada de ningún ovni. Bueno, el que pasó sobre el Alaska, yo dije, hay que hablar con el almirante. Unos minutos después, me llamó el almirante y me dijo a las 10 de la mañana en la sala redonda, y va a haber algunos de la CIA, 3 de la CIA y a lo mejor algunos otros que van a venir. El trabajo que tienes ahora es pasarles toda la información. Cuando salgan de ahí, tiene que llevarse este caso, porque la FAA no controla el tema de los ovni. Yo les mostré toda esa información, tiene 45 segundos. Después uno de los científicos dijo que tenían 3 o 4 preguntas. Querían saber la velocidad, la frecuencia de las antenas, el logaritmo para determinar la altitud de los que trabajaban conmigo. Eran expertos y podrían contestar estas preguntas. Al final, el de la CIA me dijo a las personas ahí, este evento, señalando a la pantalla, este evento nunca pasó. Nosotros
nunca estuvimos aquí. Estamos confiscando todos esos datos y todos ustedes tienen que guardar ese secreto. Claro, les asustó muchísimo a todos los que estaban ahí de mi equipo. Así que le dije a este señor, ¿pero qué piensas que fue? En este momento yo estaba pensando que era un avión sigiloso pero ellos querían tener toda la información. Ellos querían estudiar todo eso. Esa es la primera vez que han tenido más que 1 minuto de datos de radar para verlo. Fue la primera vez que tenían más de 1 minuto de datos en radar y ahora tenían 31 minutos. Mayor Filer. Yo soy mayor jubilado con las Fuerzas Armadas con más de 5.000 horas de vuelo y ahora soy el director de la red de los OVNI que está estudiando este fenómeno y también el editor de lo que se llama The Files. Cuando yo era piloto durante en las Fuerzas Aéreas, yo estaba en Inglaterra. En el 62 estamos orbitando para llenar un avión de combustible a unos justo después de la puesta de sol, en una noche muy esclarecida, el controlador de Londres nos llamó muy animados y nos notificaron de que habían visto en el radar un objeto suspendido sobre Stonehenge. Nos pidieron interceptar este ovni y habíamos terminado nuestra misión, entonces sí concordamos perseguir ese objeto. Empezamos a perseguir el objeto. Esta fue una situación sumamente interesante porque pasábamos por donde estaba Stonehenge, en el centro de Inglaterra. El controlador de Londres estaba desviando todo el tráfico aéreo para poder tener un camino y estábamos por encima de la línea roja de velocidad y tuvimos que reducir la potencia. El controlador de Londres nos empezaba a dar distancia sobre el objeto suspendido sobre Stonehenge. Quedaba unas 60 millas y mientras nos acercábamos pudimos detectarlo en nuestro radar y pudimos ver el objeto, el ovni, suspendido a unas 30 millas. Era un objeto sumamente grande en nuestro radar. Y según el objeto en el radar era igual al puente de Brooklyn o un puente que medía 1 milla. Era el objeto más grande que jamás había visto en mi radar. Y era una imagen bien clara y el objeto era sólido, no como una nube. Yo pensaba que el objeto o la nave tenía que ser de acero o algo así. Íbamos a una velocidad de 420 millas y así de largo era, para darles una idea. Era una noche muy oscura y solamente podíamos ver una serie de luces en la distancia. Eso es más o menos lo que era. De repente las luces brillaban mucho más intensivamente y aceleraban parecido a un cohete. Iluminó todo el cielo y salió muy rápidamente a una velocidad increíble. Parecía despegar verticalmente. 100 veces más rápido que nosotros. Pedimos a los controladores de Londres si tenían algún lanzadores de cohetes y el controlador de Londres ha dicho no hay un lanzador de cohetes en esta zona. Gracias por haberlo interceptado. Ahora pueden volver a su misión.
Yo registré este evento en mi registro y el próximo día continué con mis operaciones. De interés, las fuerzas aéreas no tomaron mucho interés en eso. El próximo día cenamos con el príncipe Felipe y él pidió hablar con los que habían perseguido al OVNI y parece que el controlador de Londres le había contado a él. Y nos sentamos en la mesa con él, era sumamente amable con nosotros. Y yo le conté lo que yo les acabo de contar a ustedes. Y él indicó que de manera regular entrevistaba a los pilotos que habían perseguido a los OVNI. O él o su asistente les entrevistaba. Y yo le pregunté porque él tenía un interés personal en los OVNIs. Y él dijo que su tío, el almirante, había visto muy de cerca a algunos ovnis cuando él era parte de las fuerzas navales y obviamente él creía lo que su tío le decía. Esto es el príncipe Felipe. Estas son algunas indicaciones del tipo de las naves. Esta imagen se tomó sobre Japón. Hay un objeto cilíndrico. Además de este objeto hay 12 naves extra. Eso es algo muy, muy típico. Normalmente les llaman naves nodrizas porque de allí los objetos más pequeños salen de la nave nodriza. Esta es una imagen tomada por la NASA sobre el Océano Atlántico cerca de Islandia. Esta imagen, bueno, más bien esto es un vídeo. Esto es una instantánea tomada el 11 de febrero de 2009. Esto es algo interesante. La teoría que yo tengo es que los británicos o las estructuras arqueológicas que están excavadas en la tierra, en Inglaterra, sean o imitan la estructura de naves. Son zanjas que se han excavado. Imagínense el esfuerzo necesario si esta es una sección de más de 2 millas. Un arqueólogo británico decía que eso parecía ser una pista de carreras, pero eso era para él pruebas de que las naves habían estado presentes anteriormente. Se puede ver como el esbozo del diseño de las naves. Esto es una nave, una forma típica de una de las naves. Construyeron estas grandes colinas en Inglaterra. La pregunta es ¿por qué? Resulta que estas naves lenticulares pueden o sacan energía de estas colinas. Nosotros pensamos que es un poco como el cargo cult en la Segunda Guerra Mundial, donde los indígenas en las Islas Pacíficas hacían formas en el suelo y creemos que los que habitaban Inglaterra anteriormente hacían lo mismo. Esta es una de las mejores fotos que nosotros tenemos que se tomó el 3 de julio en el año 67 sobre Rhode Island. Después se puso las ventanas y el color. Un comandante naval con más de 10.000 horas de vuelo, él dijo que una nave de forma de cigarro que él había visto tenía el tamaño de más de 2 portaaviones. Y el objeto movía hacia el este a una velocidad enorme y era una nave
realmente muy grande. Y después, un objeto visto por 2 pilotos en el año 2007, igual de grande que un puente. Un capitán, Bauer, en su nave Ernie habían informado de haber visto varios ovnis. Le queda menos de un minuto. Este es el capitán Bauer informando sobre estos acontecimientos en el año 2007. Y esta es una imagen de algo que se vio en Francia hace poco. Estas naves de vez en cuando se ven revoloteando por los cielos de este mundo y es muy común. Creo que llevan miles de años acá y nuestros antepasados han creado estructuras en el suelo y en la tierra para recordarnos de que ellos habían estado aquí. Desde entonces yo he tenido un interés en los ovni y me gustaría dedicar esta charla a mis 2 hijas que recién fallecieron. Ahora vamos a pasar a hablar con el señor Jim Perrant. Muchísimas gracias a todos los investigadores serios que han intentado sacar a la luz esta información y gracias a todos ustedes por estar aquí. Un poco sobre quién soy yo. Yo fui piloto cuando yo empecé a tomar clases cuando tenía 10 años. Yo era piloto durante 30 y pico años, tengo más de 32,000 horas. Yo soy capitán de aviones 747 y la mayoría de los aviones de Boeing. Además, yo soy instructor de vuelo de helicóptero y globos. Yo me interesé en este tema en el año 62 cuando yo vi un libro o estaba buscando un libro en la biblioteca y me encontré con un libro que se llama Los secretos de los ovni. Él era uno de los que ayudó a sacar a la luz esta información. La mayoría de sus libros son entrevistas o tienen información que vienen de personas creíbles, profesionales, astrónomos, pilotos, observadores en la Tierra. Yo pensaba que era ficción científica cuando primero lo leí. Así me interesé en este campo. No ha sido fácil, sin embargo. Desafortunadamente, después de tantos años, no ha cambiado mucho. Ojalá sí lo hubiera cambiado. Los pilotos, tanto civiles como militares, todavía siguen siendo maltratados cuando informan de estos objetos. Hay cosas vistas, pero no se conversan. Tengo un amigo que es piloto y estaban sobrevolando el Pacífico y tuvieron una experiencia muy similar al vuelo de Japan Airlines, pero no hubo radar y él dijo después de su viaje me dijo que no vas a creer lo que hemos visto. Esto fue un objeto más grande que un portaaviones y estábamos en un 747 dirección Nirita. Después aterrizaron y les dijeron que no volvieran a hablar del caso nunca más. Hay muchos casos de pilotos que se me acercan porque saben que yo me he arriesgado más que otros pilotos. He tenido la fortuna de comunicarme con personas de todo el mundo que son expertos en el tema, algunos astronautas, algunos cosmonautas, algunos generales. Y yo no suelo compartir mis conocimientos, pero ellos sí me comunican sus experiencias y es increíble cuántas personas tienen conocimientos y experiencias, pero tienen miedo. No es miedo de perder sus pensiones o su posición en la vida, sino que tienen miedo a que algo les pase a sus familias. No voy a profundizar en ese aspecto, pero lo que me pasó fue que
pues tuve un avistamiento sobre Nuevo México en 1995. Irónicamente, había hablado con mi copiloto sobre este tema y me dijo que no es buena idea. Él dijo, pues en 25 años no he visto nada y él es expiloto militar. Y apenas terminar esa frase en la cabina, y esto fue en el crepúsculo, y entonces de repente vimos un color raro y miré hacia la izquierda y creía que los controladores nos habían mal informado sobre tráfico aéreo. Hubo un objeto en forma de oval de color azul verde y estábamos a unos 100 millas más allá de Albuquerque. Y yo le miré a mi copiloto que tenía cara de asombro. Y la situación más típica, había otros 4 aviones en el área. El controlador quiso saber si alguien quería rendir un informe sobre esto y decían, no, fue un meteoro. Y vimos cómo se desplazó al espacio y dije por la radio, cuando un meteoro se vuelve a su posición original, cuando aterrizamos, mi copiloto no quería hablar del asunto, no quería comunicarlo y nunca más trabajó conmigo como piloto. Pero esto es algo que ocurre mucho. Los pilotos me cuentan lo que han visto en muchas áreas sobre el océano donde no existe radar y son pilotos muy valientes, son pilotos de combate, pero tienen miedo de ser ridiculizados. Yo hablé con un grupo de personas de alto nivel, unos senadores, Gordon Cooper, el astronauta, uno de los 7 originales, es un amigo mío, y estoy orgulloso de sus esfuerzos para divulgar esta información. Es difícil llegar a la verdad sobre este tema, que es ridiculizada tanto, pero es difícil llegar a la verdad, que es lo que todos buscamos. Y sé por qué es tan difícil. Podría compartir mucho más, pero como tenemos límites de 2 minutos, pues es como hay que priorizar la información. Si creen que el gobierno no toma en serio este tema, pues, y yo hablé con el History Channel acerca de eso cuando se publicó por primera vez en 1978, pero en la segunda edición agregaron otra sección más, que esta es la guía para los bomberos a control de desastres. Estos son para civiles en caso de una guerra atómica, algo así. Fue escrito por ex personal de la Armada que tienen doctorados, uno es abogado. En la versión revisada de 1992 tiene información sobre la amenaza de los ovnis e indica a los bomberos, que suelen ser los primeros en llegar, de qué hacer si hay extraterrestres, muertos o vivos, cuestiones de la radiación, cómo controlar a las masas. Y esta información es una edición muy interesante que se publicó en 1992. Hay libros muy importantes y la gente me pregunta sobre ellos. Y yo hablando con algunos copilotos, pues me sometieron a unas pruebas y todo me salió bien. Y el jefe de los pilotos me dijo que, bueno, todo bien, puedes mantener tu trabajo y esto ahora a mí me interesa, así que hábleme de esto y charlábamos mucho sobre esto, pero yo creía que me estaban violando mis derechos a la libertad de expresión, que yo pues después tuve la oportunidad de hacer un programa de televisión. Hicimos 500 programas sobre el tema y otros misterios
que descubrí, bueno, esto de los ovnis solo es la punta del iceberg. Y entiendo, tal como ha dicho Stanton Friedman muchas veces, la razón por la que esto se mantiene secreto es mucho más complejo de lo que entiende la gente, porque la gente está muy ocupada con sus hijos, pagando la hipoteca, con su propia realidad. Y una persona convencida en contra de su voluntad va a mantener su opinión original. Ojalá los medios escriban artículos más serios. Desafortunadamente, los artículos publicados esta semana no han tomado muy en serio este tema. Espero que los pilotos del mundo que me escuchan no tengan miedo de contar lo visto, porque esto después de tantos años recomiendo que si a alguien le interesa este tema, recomiendo los libros de Richard Dolan, los libros de Linda Moulton Howe, los libros de Stan Friedman, el libro de Timothy Howe y el libro de Brad Steiger y también el libro de señor Steigman, El secreto de los ovnis. Hay muchos. Tengo una colección de más de 3.000 tomos sobre los ovnis y miles de videos. Y no todos podemos estar locos. Gracias. Ahora, Teniente Coronel el French. Yo soy el Teniente Coronel Richard French. Yo fui piloto de combate en Corea y Vietnam. Durante varios vuelos tengo unas dificultades en leerlo porque lo escribí a mano, pero yo atestigué el avistamientos de varios ovnis. Voy a hablar del primero, el más destacado en mi memoria. Yo estaba en Alemania cuando recibí una llamada del comandante del distrito del OSI pidiéndome que investigara un ovni en las aguas de Newfoundlandia. Y llegué y vi una muchedumbre allí en el embarcadero y había buceros y se podía ver hasta 200 pies de profundidad y lo que vi fueron dos ovnis aparcados uno al lado del otro, pero no vi a ninguna gente en su alrededor. Y un ocupante del OVNI, un extraterrestre por decirlo así, se desplazó y lo vi. Y después salió del agua a unas 100 millas por hora. Y una vez que penetró la superficie del agua, aumentó su velocidad a unos 2.500 millas por hora. Desapareció unos 15, 20 minutos, pero luego volvió. Otra vez, bueno, desaceleró y se sumergió a unas 100 millas por hora. Y él y el otro estaban pues trabajando sobre los ovnis. Después de 2 horas de trabajo de mantenimiento sobre los ovnis, los dos se despegaron otra vez, salieron del agua a unas 100 millas por hora y aceleraron a más de 2.500 millas por hora verticalmente y desvanecieron.
las velocidades que he comunicado, pues llegué a las cifras mediante una triangulación. Porque yo puedo tomar cosas que están a una distancia conocida y calcular en base en dónde se encontraban y cuánto tiempo se necesitaba para llegar a otro punto. Y usé esto para calcular la velocidad en la que viajaban. En otra oportunidad, yo iba rumbo a Libia. Otra vez yo estaba sobrevolando el agua a unas 3 millas de las orillas del mar Mediterráneo, el extremo norte. Y mirando a mi izquierda y a unas 5 millas vi un ovni iluminado. Él bajó al centro del Mont Blanc. Si saben en dónde está Mont Blanc, en Francia, entonces se bajó al centro de Mont Blanc, se quedó allí unos 15 minutos, después dio la vuelta y subió de nuevo. Desde entonces me he dado cuenta de que hay algo del centro de los volcanes que parece atraer los ovnis. Y el conversar esto con otras personas, hemos llegado a la conclusión, sea correcta o no, pero hemos intentado llegar a una conclusión lógica por eso. Es posible que están defendiendo la tierra. ¿Qué otro propósito tendrían? Bueno, no podemos saber si están haciendo algo constructivo porque yo sé que no arriesgarían sus vidas, su equipo, sin un propósito. Y vi la misma cosa en Hawái. El volcán vivo, Kilauea, que ustedes conocerán, pues se bajaron por el costado de ese volcán y también en Sicilia vi algo similar, cómo descendieron. Ustedes conocen el famoso que cuando eruptó destruyó unas 100 millas cuadradas de tierra. En todos los casos, los ovnis han tenido la misma forma, en forma de un puro, de un cigarro, y cuando he podido ver los extraterrestres, eran como lo que llamamos los grises, como ustedes habrán escuchado mencionar. Y el último ovni que vi ocurrió en Sonoma, en donde vivía hasta recientemente. Yo solía salir al atardecer para estar en el patio mirando las estrellas. Son vistas espectaculares que ustedes conocerán si han estado allí. Vi pasar el ovni, pero cuando pasó no lo creía un ovni. Yo creía que se
trataba de un meteorito. Y entonces lo vi y cómo se desplazaba del norte al sur. Y desapareció y digo, bueno, meteorito. Y me lo creía hasta que dio la vuelta 180 grados y volvió. Pero esto no lo hacen los meteoritos. Y con esto concluyo mis comentarios. Señor Steve Allen, por favor, adelante. Buenos días, distinguidos miembros del panel. Saludos de Texas y gracias por tomar tiempo para investigar. Me llamo Steve Allen. Por favor, perdónenme que no estoy acostumbrado a hablar en público. Yo vivo cerca de Stephenville, Texas. Soy dueño de una empresa de transporte. Yo soy piloto privado y yo soy testigo a lo que podría haber sido el avistamiento más importante de la historia. ¿Por qué? Varios testigos, entre ellos dueños de empresas, excontroladores de la FAA y miembros del orden público. Ha habido múltiples incidentes en el pasado, pero esta vez, y ustedes quizás no conocen todos los detalles y habrán escuchado mentiras, pero esta vez hay un informe de radar integral recopilado de varios puntos de radar, que los radares no tienen emociones, sentimientos o una agenda oculta. El 8 de enero del 2008, a las 6:15 de la noche en Selden, Texas, justo afuera de Stevensville, en casa de mi amigo, vi 4 luces de alta intensidad volando a velocidades muy rápidas y parecían que se dirigían directamente a nosotros, volando del este al oeste. Nunca había visto nada similar. Presté mucha atención a todos los detalles. Tenía la sensación de que se trataba de algo histórico. El objeto parecía ser muy grande, de media milla de ancho y 1 milla de largo, y pasaban a unos 3,000 pies de altura. Esto no fue algo allí en los cielos, sino muy cerca de nosotros. Muy, puro silencio, no hubo ruido de motores ni de viento. Cuando nos sobrevoló, tenía la sensación de que ellos nos observaban y nosotros a ellos. Nunca jamás había sentido esto. A medida de pasar el objeto, pudimos ver 7 luces extremadamente brillantes en la parte de atrás y destellando, y se frenó sobre Stevensville, Texas. Las 7 luces se reconfiguraron en forma de un arco y después en forma vertical. En un nanosegundo, pues se duplicaron. Y en otro momento breve vimos unas llamas de color blanco que parecían estar contenidos en una caja grande. Unos 3 o 4 segundos más tarde desaparecieron. No se desplazaron, sino que se desaparecieron. Me quedé asombrado. Un amigo, Lance Jones, se marchó inmediatamente. Y nosotros fuimos a la casa de nuestro amigo. Él había comunicado esto a la esposa. Ella lo dudaba, quería llamar a Lance Jones, el cartero, para verificarlo. Entonces ella lo llamó y él nos dijo que saliéramos de nuevo porque volvía. Salimos corriendo y esta vez el objeto viajaba del oeste al este a una velocidad muy alta, pero escuché los aviones en la distancia. Y sí, hubo 2 F-16 cazándolo y veíamos las llamas salir de la parte de atrás. Estaban muy cerca de nosotros. Esto hizo temblar la tierra. Y nosotros estuvimos allí en silencio, asombrados, y vimos cómo
los aviones perseguían al objeto. Al día siguiente comuniqué el evento al aeropuerto local donde tengo mi avión. Después de varias llamadas no supieron nada. Después me comuniqué con el periódico local. Es como abrir la caja de Pandora. Eso es cuando el mundo se dio cuenta del evento. Cometí el error de dar mi número de teléfono y recibí no menos de 60 llamadas cada día de testigos. Todas las personas que habían observado el evento, algunos querían compartir su historia, otros no. Al día siguiente salíamos en los canales locales, CBS, ABC, Fox y después el programa Larry King, después O'Reilly Factor, el programa Good Morning America, Primetime, Peter Jennings, otros. El History Channel, National Geographic, el Discovery Channel, todos querían hacer programas sobre el evento. Angela Joyner del periódico local, Empire Tribune o ET, se comunicó con Carl Lewis en la estación RDA en Fort Worth. Él negaba el evento e intentó dar una explicación. Ofreció varias situaciones posibles, pero ninguno muy factible. 10 días más tarde hubo un comunicado de prensa que admitía el despliegue de los aviones F-16. Después, Glenn Howard y Keith Schultz hicieron varias solicitudes. Ellos recopilaron los registros de radar y un informe detallado, integral. Se publicó un ovni sin ningún transpondedor viajando a una rapidez y en cuestión de 10 segundos desaceleró a 50 millas por hora sobre Stevensville, Texas. ¿Qué podía hacerlo? Después dio la vuelta y viajó del oeste al este perseguidos por 2 aviones F-16. Pues el informe indicó que otros 8 aviones F-16 lo persiguieron y después desplegaron otro tipo de avión a 41,000 pies dando vueltas por el área. También tuvimos copias de las bitácoras de los F-16 para ver la información. Esto llegaba cerca del rancho del expresidente Bush, pero allí se perdió el radar. Yo observé el evento y y yo no soy observador profesional. Hasta un niño de 6 años podría haberlo descrito. Es algo grabado en mi mente y me ha afectado la vida en varias veces, pero de manera positiva. Hay más preguntas que respuestas. ¿Qué puede superar a nuestros mejores aviones? ¿Por qué lo estaban cazando? Si representa un peligro para mí o para otros mientras volamos y si son hostiles o no. Yo y el público respetuosamente exigimos respuestas. Esperamos que ustedes nos puedan ayudar. Muchísimas gracias a los testigos. Vamos a tener 10 minutos de preguntas de cada integrante del panel. Si algunos quieren reservar parte de su tiempo en la primera ronda, esperamos tener 2 rondas. Señor Callahan, me gustaría empezar preguntando sobre el contexto de esa reunión en la FAA. Usted habló del gobierno de Reagan. Me gustaría tener mayor contexto para su declaración, para entenderlo mejor. Bueno, no, en la sede de la FAA, en la calle Independence, el administrador está en el 8º piso. Él tiene una sala especial allí. Había organizado una reunión
para que fuéramos allí. Y también contábamos con una pantalla muy grande, similar a la pantalla que tenemos aquí. Y las personas allí eran los 3 científicos, los 3 agentes de la CIA. Yo llevé 22 expertos. Vimos el video, tengo la copia original del video si les interesa. Y también tengo las grabaciones. ¿Usted diría que había unas 30, 40 personas allí? Sí, más o menos. Y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Esto ocurrió en qué año? 86, en el 86. Si recuerda, y fechas aproximadas están bien. ¿Cuándo fue la primera vez que se sentía cómodo bajo cualquier circunstancia de hablar de esto abiertamente para comunicar a la gente lo que se había conversado? Bueno, yo nunca he tenido problemas en hablar de esto. Bueno, mi esposa es un ingeniero de software y hablé con el administrador y después le comuniqué a ella lo que habíamos visto, le puse la grabación y entonces ella estaba viendo esto en la pantalla y ella me indicaba lo que estábamos viendo y cómo esto llegó de una parte a otra. Y además de su esposa, ¿a quién más comunicó usted información sobre el evento? Y si alguien de los representantes de la CIA de no hablar de esto, sí, hicieron el comentario, pero hablando con las personas que había traído yo. Yo creía que no se dirigían a mí porque yo tenía un rango superior. Bueno, quiero que Jim Courant dé un poco más de información acerca de su declaración. El avistamiento suyo fue en 1995. ¿Usted en los 40 años de experiencia como piloto había tenido otras experiencias? Sí, yo he sido piloto desde 1971, más de 40 años de experiencia. ¿Algún otro avistamiento? Sí, eso fue muy fuera de lo normal. Dentro de 2 semanas, 2 avistamientos durante la noche y 2 copilotos distintos. Irónicamente, eran ex pilotos de tanques, así que ellos sabían cómo eran estas operaciones por la noche. Estábamos a unos 32, 35 mil pies, uno sobre Montana, el otro sobre Georgia, a las 2 de la mañana la primera vez, la otra a las 3:30 de la mañana. Irónicamente, eran muy parecidos. Yo nunca había escuchado de esta forma de ovni a esta altitud en mis investigaciones, pero eran como órbitos brillantes en todo seguido, y nosotros íbamos a unos 450.000 millas por hora. Yo soy instructor de helicóptero, es decir, que yo sé que un helicóptero no puede flotar así de alto. No puede estar suspendido así de alto. Lo que se ve son fenómenos aéreos, quizás proyectos negros. Así que usted piensa que esto podría ser explicado. Eso fue en el año 85-86. Pero no teníamos estos aviones no tripulados y ellos no volaban así de alto. Ellos estaban suspendidos, nada más lentamente giraba a la izquierda y se iban. Y cuando preguntamos a los controladores si tenían algo que salía en el radar, decían que no hay nada de tráfico y el sistema de tráfico nunca pues nos alertó. Yo voy a reservar lo que me queda de mi tiempo. Ahora la representante Woolsey, por favor. Gracias, presidente. Mayor Filer.
esto es una pregunta un poco extraña, pero quisiera escuchar su opinión sobre esto y si los otros tienen una opinión o ideas. Son dos preguntas. La primera, ¿es posible que un ovni, como un avión no tripulado, que fuera electrónicamente controlado desde la Tierra? ¿Es posible que los materiales de los ovni pudieran haber sido desarrollados acá en Estados Unidos o en la Tierra en general y usado en contra de nuestro propio ejército? Bueno, los dos, ambos son posibles. Ben Rich de Lockheed Martin indicó que nosotros hemos hecho ingeniería inversa de los ovni y por eso tenemos la tecnología que tenemos hoy día. Es decir, que aparentemente podemos hacer muchas cosas ahora y yo creo que mucho de lo que vemos son nuestros propios ovnis que nosotros hemos creado. ¿Usted cree que estamos aprendiendo de los ovni y de allí estamos construyendo porque tenemos la tecnología de ellos? ¿O nosotros ideamos esa tecnología? Creo que todo es posible. Sin embargo, yo creo que sí nos están visitando. ¿Alguno de los otros miembros del panel quiere opinar? A lo mejor somos muchísimo más inteligentes de lo que creemos. Entonces mi pregunta es, y es solamente para explicar o brindar las explicaciones posibles. Es decir, ¿los seres humanos están creando esa tecnología para poder viajar al espacio exterior o para prepararnos a las guerras galácticas? ¿O es que los extraterrestres están viniendo y nos están enseñando lo que ellos saben y nosotros así sabemos que de esa tecnología? Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo nunca la he escuchado. La gente con quien yo he hablado que ha participado en la ingeniería inversa, como lo llaman, con los ovni que ellos han capturado, en este momento, ya que han sido más de 30 años, podrían haber creado una nave o una serie de naves para ensayar. Si recuerdan lo que dijo el doctor Mitchell cuando él iba hacia la luna, él veía por una de las ventanas y dijo que veía una segunda nave que se había fabricado en Estados Unidos. Es decir, que es posible que los Estados Unidos sí haya estado fabricando estos ovnis, pero no creo que nos lo digan. Es una de esas preguntas que realmente no se puede contestar. Sí, señor Allen, dos comentarios. ¿Por qué nuestros aviones lo van a perseguir y por qué lo van a poner en una zona de una población, de una densidad de población muy tan alta? Yo no lo sé, porque por eso se lo estoy preguntando a ustedes. A lo mejor nuestro ejército quiere poder competir con lo que ya existe. Probablemente van a hacer las pruebas sobre un desierto donde no hay atención mediática y una población tan densa. Pero la mayoría sí se han realizado sobre el desierto. El que me daba mis clases de aviación era piloto en la Segunda Guerra Mundial, uno escrito por el general Leroy Gilbert. Él fue uno de los primeros 100 pilotos en la Segunda Guerra Mundial y después se fue a Canadá para ser capitán de un escuadrón Águila. Y yo le conocí cuando ya no era militar y 3 semanas antes de fallecer yo le entregué una copia del libro del Colonel Coswell sobre el tema de Roswell. Y él me dijo, yo no sé mucho de los aspectos de este libro, no sé si es veraz o no, pero yo te puedo contar sobre lo que yo he visto, porque él trabajaba en la Marina y él sabía de lo que pasó en Roswell y él sabía por qué se había creado las Naciones Unidas y todo eso. Él sí confirmó con sus propias palabras y yo nunca había escuchado mentira de este hombre. Él dijo que eran andrógenos,
que ellos no sabían sus capacidades tecnológicas. Por lo menos uno sobrevivió que no sabía la composición psicológica. Eso fue en ese momento, claro. Eso es otros comentarios que yo escuché. Era buen amigo y Gordon Cooper también hizo unos comentarios parecidos. Así que voy a hacer una pregunta muy corta, Jim, porque es oportuno hacerla ahora. Después voy a ceder el resto de mi tiempo o reservarlo para más tarde. Se ha puesto en duda su credibilidad porque usted creía en eso antes de ver un avistamiento o de tener un avistamiento. Claro, porque él quería tener un avistamiento y por eso lo vio. No, la verdad esto no ha sido un problema. Pero sí es algo que yo esperaba. Pero no ha sido un problema. Bien, gracias. Ahora voy a ceder mi tiempo. Representante Bartlett, por favor. Gracias. Señor Callahan, el evento que usted describió es exactamente lo que brinda más credibilidad. La pregunta es, ¿cuántas personas vieron eso? Lo del radar. ¿No hay personas que vieron la nave y el radar? No, el único que vio la nave fue el piloto japonés y las dos otras personas. Es decir, que fueron 3 que vieron la nave. ¿Cuántos vieron el radar? No sé, 20, 30 personas. Eso es muy difícil de explicar. Sean testigos que lo vieron con sus propios ojos o los que vieron la grabación o huellas de radar. El otro día tuvimos testimonio de un piloto en Sudamérica que una nave podría absorber los obuses y ¿por qué no puede absorber el radar? Bueno, si uno trabaja de controlador y uno se ocupa de 500 millas y hay antenas que pueden detectar un objetivo, el tamaño de una goma de un lápiz. Es decir, que uno se puede detectar muchísimo. Hay que siempre estar al tanto de lo que está pasando, dónde están. Si uno ve un punto en el radar, allí en un punto, después 2 minutos están en el otro lado del radar. El problema es que estos objetos muchas veces vuelan tan rápidamente que es difícil detectarlo. Actualmente las normas dicen que si uno está por debajo de 10.000 pies de altitud, entonces tiene que volar por debajo de 250 nudos debido a la velocidad a que puede detectar un objeto el radar. Los ovnis obviamente no tienen transpondedores y no les importan las normas que nosotros tenemos y obviamente no hay manera de resolver esto. ¿Estos archivos ya están disponibles? ¿Se puede acceder a esa información? ¿O se lo han llevado a otra parte? Esto del radar, de las huellas del radar o de los archivos del radar. No, yo tengo la grabación. Además, los ingenieros en el centro tecnológico me han hecho este gráfico y ustedes pueden llevarlo a ser analizado por cualquier analista. Los mismos ingenieros que lo han creado han dicho que eso es la primera vez que el OVNI o que el ejército había detectado un OVNI. El piloto en 0227, cuando NORAD llamó, habían perdido el objetivo. Juntaron 2 hojas de papel allí en la pizarra y dijeron, eso es lo que pasó. Cuando yo estaba hablando con los ingenieros sobre el software y el hardware, yo pregunté cuál era la nave al lado de este avión y el ingeniero dice, este objetivo aquí es un problema de software. Este es un problema de software.
todos decían que hay un problema de software y el ingeniero de software dice, no, este objetivo aquí en el radar es un problema de hardware, no de software. Así que mi pregunta para ellos es, si no es un problema de hardware ni de software, entonces, ¿qué demonios es esto? Yo todavía estaba pensando que era un bombardero furtivo. Y uno que a quien pregunté es que ¿qué es eso? Me dijo, mi religión me prohíbe pensar en eso. Ellos sabían que es algo que no era de los Estados Unidos, pero si uno ve los radares, uno no ve los ovni pasando por el radar. Uno tiene que ralentizar hasta 600 nudos. Pero se puede, pero si está pasando un avión comercial o militar, se puede detectar todo, la velocidad, el tamaño, todo, y al lado un puntito. A menos que el piloto diga, no, aquí tengo algo a mi lado, ¿qué es? Entonces, si no, nunca podríamos haberlo detectado. Una vez que el piloto diga, hay algo que está volando a mi lado, si fuera una nave militar o comercial diciendo, creo que es otro avión jugando conmigo, podríamos haber rastreado este avión y claro, lo podríamos haber multado por haber volado en el espacio controlado, pero claro, los ovnis no respetan eso, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Ellos lo están llamando un problema de hardware o de software? Entonces, sí, eso es lo que hicieron los ingenieros. El señor Feller, eso de la energía que sacaban las naves de las colinas en Inglaterra, ¿puede explicar eso? Hay ciertos indicios de que los ovni necesitan algún tipo de energía electromagnética y en todo el mundo hay colinas, pirámides o terreno montañoso donde ellos aterrizan. Hay avistamientos donde ellos sí han aterrizado sobre estas colinas. Y aquí suponemos que lo están usando como una estación para cargar la nave. Hay algunos que dicen que las pirámides son estaciones eléctricas o que son estaciones donde ellos pueden cargar sus naves. Hay algunas colinas en China que tienen donde la cima es plana y algunos dicen que esas colinas tienen 10.000 años. Y la pregunta es ¿cómo se ha construido eso? ¿Cómo se han construido las pirámides hace 10.000 años cuando éramos como neandertals? Señor Allen, usted mencionó que desaparecieron. Sí, así de repente. No es que salió volando, desapareció. Y cuando usted lo vio despegar no había ningún sonido de propulsión ni de viento. Correcto, ningún ruido, ningún motor, ninguna propulsión. ¿Alguien puede especular o alguien ha especulado cómo un objeto tan grande puede mover tan rápidamente sin ningún sonido? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Es pura especulación. Esos fueron rastreados por radar. Sí, eso es el informe integral de radar que ustedes tienen y ustedes tienen una copia. O sea, sí fue seguido por radar. Si alguien lo vio, ustedes lo siguieron. No había ningún sonido de propulsión ni de viento. No sabemos cómo es, si es algo de ingravidez y obviamente en ese caso no va a haber propulsión, pero uno está traspasando por las moléculas. Pido disculpas por eso porque no tenía ninguna intención de hablar de las luces sobre Phoenix. Y por casualidad no lo mencioné, por error no lo mencioné. Lo que pasó, eso pasó en el 97. Estuve con 4 amigos en una zona que se llama Las Rocas.
al norte de Scottsdale. Y eso es cuando las luces de Phoenix, os estaba explicando estas luces sobre Phoenix. Decían que eran objetivos para puntería para los aviones. Uno de estos supuestos objetivos son más bien como una luz que se quema solamente 1 minuto 21 segundos. Y otra cosa de eso es que una de estas luces para puntería sube y baja porque captura el calor en la zona donde fue desplegado de la paracaídas. Después sube un poco, después empieza a bajar. Es decir, que yo supe en ese mismo momento que no fue eso. Y yo se lo estaba diciendo a mis amigos, no, están muy equivocados. Mientras yo hacía eso, hubo como un punto bajo. Es una cordillera, pero no son montañas muy altas. Y vino y pasó un ovni por ese como cañón y yo no veía ninguna luz en ese momento. Y cuando sobrevoló en ese momento a unas 50 millas por hora y descendía lentamente sobre Tucson. Y cuando nos pasó a una distancia de 30 millas, las luces no se apagaron, pero ellos giraban para ir a Tucson. El ovni sobrevoló, nos pasó sin ningún sonido, estaba a una distancia de 100 yardas, no se podía escuchar absolutamente nada. El vehículo medía casi 1 milla y aproximadamente 60 pies en diámetro. Es decir, una vez más, sin ningún ruido. Y cuando llegó a los alrededores de Tucson, y todavía seguían con la misma historia de las luces para ensayar la puntería. Yo podía ver en el lado del ovni y había en la nave nodriza abrió una puerta y estas luces entraron por esa puerta, cerró la puerta y después salió la nave nodriza. Creo que se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esa explicación. Y obviamente el gobernador negó absolutamente todo de esto. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias por esos comentarios. Ahora, representante Hooley. Antes que nada, muchísimas gracias por todas las declaraciones. Jim, le quiero hacer una pregunta. La gente no hablaba de eso porque temían por su familia. ¿Cuándo empezó usted a hablar sobre lo que usted observó y lo que sucedió? Después del programa televisivo del año 80 sobre encubrimiento de los ovni. Eso, según tengo entendido, eso fue un proceso muy lento de educación para el público. Y desde entonces ha sido muchísimo más fácil hablar de esta situación con la gente. Otros miembros de mi tripulación, de otros pilotos, se me han acercado, me han dicho, bueno, todavía tengo miedo, déjame contarte lo que me pasó. Mi padre era militar y eso es lo que le pasó. Estos programas en los últimos 20 años en Discovery y The Learning Channel, sobre extraterrestres y ovni, creo que han sido muy interesantes. Creo que el tema también de las piedras Inca son muy interesantes. Yo he viajado por todo el mundo estudiando estos fenómenos y es cada vez más maravilloso, increíble.
En cuanto a las personas que todavía no lo pueden aceptar, eso es un problema. Si estas entidades llegan aquí, yo sí, según mi investigación, sí lo creo, ellos han conquistado la gravedad. Si uno puede conquistar la gravedad, se conquista todo. Ahí va la economía mundial, etcétera, etcétera. Todos los temas religiosos también hay que tomar en consideración. En el programa de Cosmos de Carl Sagan, él admitió con más de 1 billón de estrellas. Claro, tienen que haber criaturas, pero no pueden llegar aquí. Y eso es la teoría de la relatividad de Einstein. Tenemos que ver que quizás hay algo más allá de la teoría de la relatividad, de que es más rápido de la velocidad de la luz, es la velocidad del pensamiento. Y tengo yo entendido de los científicos que han participado en estos proyectos es que ellos tienen miles de años de avances en cuanto a esto y tienen unos procesos de pensamiento, de inversión energética para poder llegar aquí. A lo mejor suena todo muy profundo. Hace 10 años, si alguien me hubiera dicho que íbamos a tener esto, la tecnología que tenemos ahora con los teléfonos, nunca podría haberlo imaginado. Es decir, que todo es posible. Según lo que yo tengo entendido, nosotros tenemos una nave que se llama TR-23. A lo mejor hay otras naves mucho más avanzadas que nosotros hemos ideado que sí pueden estar suspendidos sobre el suelo sin ningún sonido. Gracias. No sé si alguien se quiere ofrecer de voluntario para contestar a esta pregunta. Nadie habla de ningún sonido. ¿No hay sonido que se ha escuchado? Cuando alguien ha observado un objeto volador, ¿ha habido algún sonido en algunos de estos casos? Bueno, los pilotos, ¿cómo van a escuchar algo cuando ellos mismos están volando? Yo trabajo con la organización MUFON. Nosotros investigamos estos avistamientos y recibimos 1000 informes de avistamientos al mes. Y yo escribo de eso en The Filer's Files. Yo mando 17,000 correos electrónicos a la semana sobre estos avistamientos. En general se dice que no hay sonido. De vez en cuando el ovni pasa por encima de la cabeza, se lo puede ver unos 100 pies, escuchan lo que suena un poco como un motor eléctrico. Y esa descripción es muy común, a veces puede sonar como un zumbido, pero si está más lejos no lo van a escuchar. En algunos de los ovni parece haber un sonido que casi no se puede detectar. Y creo que eso es debido a que han conquistado la gravedad y hay muchísima energía eléctrica que rodea, que protege la nave. Hay otro tipo de instrumentos también, por ejemplo, la brújula típica que se puede comprar es probablemente muy distinta. Cuando pasa un ovni, normalmente la aguja de la brújula gira para señalar hacia la nave. Cuando me han invitado a hablar, por ejemplo, en la televisión, siempre han invitado un japonés que sale en el canal 5, Michikuka o algo así, y él siempre explicaba cómo es posible ir de un planeta a otro y con una distancia de miles de años de luz. Hace unas semanas él salió en Fox News con una imagen de la Tierra y él dijo, ese es el telescopio Hubble que mandó esa foto de la Tierra. O más bien, es otro planeta que podría tener vida. Y si tuvieran más de 1000 años de edad más que nosotros,
van a tener una tecnología mucho más avanzada. Y detrás de eso había otra Tierra mucho más grande. Y es 100 veces más grande que la Tierra donde vivimos nosotros y tiene una atmósfera parecida y podría haber vida. Y si ellos tienen 2000 años más que nosotros, podrían haber desarrollado esa tecnología mucho más avanzada para viajar. Eso nos indica que el universo no tiene fin. Antes se pensaba, obviamente, que el mundo era plano y que no, y como se pensaba que el universo era plano y que no tenía fin, pero nosotros ahora pensamos que no hay fin al universo y hay unas tierras que han existido durante muchísimo más tiempo que nosotros. Un comentario. Yo no fui escéptico cuando yo llegué aquí. Ya creía en las luces extraterrestres, pero ya he dicho que si hubiera sido escéptico, ya estaría convencido por todos los comentarios que nos han compartido. Déjenme decir que las declaraciones que hemos escuchado han sido estupendas. Y todas sus experiencias, sus credenciales y el hecho de que ustedes estén dispuestos a hablar de esto es un gran mérito. Me quedan 2 minutos y yo voy a reservar el tiempo que me queda. Presidente. Senador Gravel. Tengo 2 preguntas. Considerando la forma de los vehículos que se han observado, hay dos formas que se destacan. Uno plano como el platillo y otro en forma de cigarro. La nave en forma de cigarro, que es sustancialmente diferente, obviamente, podría ser que es el ángulo de observación, porque si uno observa una forma de platillo, a cierto ángulo, sí parece ser de forma de cigarro. Esto podría ser el caso. Y hablando sobre los platillos, bueno, no se habla o de platillo o de cigarro, pero no de cigarro y platillo. Uno de los informes de los pilotos que salía en las noticias durante un tiempo, antes de que silenciaron a los pilotos, estaban a miles de pies en un 737 y salió de las nubes una nave que medía 1 milla en forma de cigarro y no de platillo. Desafortunadamente, los pilotos no quisieron hablar de esto más, pero se escucharon las grabaciones en televisión y sufrieron por eso, pero tengo a Dan Shin, quien me protege, es un excelente abogado. Pero está hablando de un ovni en forma de cigarro de 1 milla de largo. No podría confundirse con el vapor. No. Yo he visto los portaaviones en el Pacífico. Ellos dicen desde el 747 de que tenía ese tamaño de portaaviones. Los pilotos son muy serios y saben lo que están viendo. Entiendo que podría parecer un platillo, pero ellos generalmente pueden distinguir entre las formas y si es de 1 milla de largo, esto es un error que no cometería un piloto. También me gustaría hablar de algo que no me sorprende, pero me enoja. Y esta es la ingeniería. Bueno, usted se refirió a una persona de Lockheed u otra compañía que hablaban de la ingeniería invertida sobre lo que
teniendo el gobierno que ahora tienen la capacidad de devolver al ET a su planeta. Si hay una empresa que ha desarrollado un sistema de propulsión tipo el visto por nuestros testigos, pues cambiaríamos la vida en este planeta. Si esta clase de energía existe o se conoce aquí, entonces para que un ingeniero en una empresa contratista grande que se puede jactar ante usted o ante cualquier persona de que tenemos la capacidad de llevar a ET a su planeta, pues eso es de negar al planeta algo vital y eso es lo que me frustra. Creo que es jactancia nada más. Pero corrígeme, si la persona que dijo que podía devolver a su planeta ET era un loco, un ingeniero serio, bueno, no, trabajó para Lockheed. Él tenía un cargo muy importante y tengo amigos que estuvieron allí en la reunión en donde él lo pronunció en la UCLA y él lo dijo ante 100 ingenieros. No sé si se trataba de jactarse u otra cosa. Bueno, yo he conocido a personas con muy altos cargos que son locos, pero entonces eso no indica su credibilidad, pero esta persona está allí. Pero el impacto es lo importante. Una persona en una actividad empresarial importante financiado por el gobierno que puede hacer una declaración con cualquier nivel de credibilidad de que podemos llevar a ET a su planeta, esto es un fundamento para un proceso judicial. Yo creo que esta es la jactancia que puede existir entre políticos y técnicos. Obviamente, lo que estamos examinando aquí tiene varias implicaciones. Una de ellas, pues, fue descrita en un libro de física, en el libro de texto que se usaba en la Academia de las Fuerzas Aéreas. Y se decían que si existen estos ovnis, y yo los he visto y todos los hemos visto, mucho de lo que entendemos en cuanto a nuestras leyes de física y biología no son correctos y podemos ver qué impacto tendría sobre toda la civilización. Y estoy de acuerdo con esto, por eso cuestiono esa declaración de que podemos devolver ET a su planeta. Suponiendo que los ovni están allí y viajan de un planeta a otro. Bueno, ¿en dónde paran para el combustible y para atención médica para sus seres? Yo creo personalmente que hay suficientes personas en Estados Unidos o este planeta que no quieren que se sepa cómo tener energía mejor y mejor atención médica. Aparte de eso, se guarda en secreto. Las empresas no van a querer que uno con un tostador uno puede dar suficiente energía a Nueva York. Están vendiendo su producto y tienen que mantener el control de su producto y sobre el mercado. Jim, por favor. El señor que empezó estos estudios a finales del siglo XIX fue Nikola Tesla. Él es como Forrest Gump, estaba en todas partes trabajando con Edison, Alexander Graham Bell, Einstein y él pues inventó la radio sobre Marconi, pero no tendríamos el mundo que tenemos ahora sin las corrientes alternas. Pero alguien tiene que formar a los estudiantes, los universitarios y el mundo
y sobre el hombre que creó los relámpagos, dar a este señor el crédito por el mundo que nos brindó. Hay que estudiar más a fondo la historia de Nikola Tesla. Por favor. Nikola Tesla tenía más de 2.000 patentes en Estados Unidos y poco después de la Segunda Guerra Mundial los rusos se la quitaron. Yo, respondiendo a lo dicho por usted, John, es que en mi vida, en mi carrera, hay más conspiraciones de las que cree la gente, pero el público reaccionó ante su declaración. Seguramente hay unos complot, hay nuevas tecnologías compradas por las empresas porque tienen un impacto sobre los intereses de dicha empresa y las empresas quieren maximizar sus ingresos, sus ganancias. Esto lo hemos visto en las refinerías que deberían ser cerradas. No quieren construir una nueva porque ya tienen la vieja y perciben ingresos a partir de eso. Pero algo tan importante como lo desconocido científico y eso de entender plenamente de qué se tratan estos ETs, estos extraterrestres, principalmente la propulsión. Hemos visto o escuchado declaraciones de que podría tratarse de los pensamientos. Hay personas con más formación que yo en esto, pero yo solo quiero, con todo el debido respeto, su tiempo está agotado. La representante Kilpatrick. Gracias, señor presidente. Yo vine a esta conferencia para descubrir más sobre el mundo y el universo. Cuando me llegó la carta invitándome a participar, estudié varias cosas y vi el informe de la audiencia de la Cámara de Representantes de 68. Lo leí y me pareció un punto de partida. No confirmó nada, pero sí existían pruebas de que hay algo entre nosotros. Cuando mi periódico local decidió publicar una nota sobre mi participación, eso hizo llegar llamadas, comentarios de personas del todo el mundo, algunos cínicos, pero otros científicos y peritos. Y después de mi participación he llegado a la conclusión de que algo sí existe, que deberíamos indagar más. Cuando llegué el lunes y ahora estamos en viernes, he oído algunas de los conocimientos más científicos, inteligentes y universales. Y llego hoy y se burla de esto y esto me perturba. Ayer escuchamos testimonio de 12 países diferentes, de cientos de años de investigaciones científicas sobre esto. Y otros 12 o 13 que no estuvieron presentes ayer, pero que también creen. Entonces, nos incumbe como seres humanos en el país más potente del mundo de participar en la conversación, no dominarlo, sino participar como abuela de 6, 2 grupos de gemelos. Quiero que ellos disfruten del mundo en el que he vivido yo. Hacer pasar como si no existe eso y burlarnos de esto, pues no les estamos rindiendo suficiente homenaje a nuestros antepasados y a la historia del mundo.
Yo soy una novata. Yo fui congresista en la legislatura de Michigan y después en el Congreso. Yo tengo 2 hijos, 6 nietos. Quiero que el mundo y el universo sigan y si hay algo allí, no soy científica. Tengo licenciatura de la Universidad de Michigan en otros estudios, pero hay mucho que desconocemos. Es una ignorancia el no intentar averiguar más sobre el universo. Yo estaba convencida antes del panel de esta mañana de que algo hay allí y me voy a esforzar el resto de mi vida para determinar qué es y cómo mejorar el universo para mejorar la calidad de vida para todos. Como miembro de la Comisión de Asignación de Fondos, y como parte de la Comisión de las Fuerzas Armadas, el presupuesto federal que tenemos es de casi 4 billones de dólares y el presupuesto de defensa es de 700.000 millones. Y se ha dicho mucho y por eso estoy hablando, porque no quiero dejar esto en manos de los locos. Yo no me he reído de nada porque esto no me parece gracioso, me parece muy serio. El mundo está en peligro y nuestro país está en una desventaja económica y social, pero podemos corregirlo aliándonos con otros. Y no para minimizar los datos históricos comprobados científicamente, no venir aquí a castigar a los expertos. Este es el problema en nuestro país, en nuestro mundo. No colaboramos lo suficiente. Si alguien no piensa como nosotros o no tiene la misma apariencia, les tratamos mal, en vez de mejorarlo todo colaborando. Este es mi comentario editorial, porque esta mañana me siento inquieta. Yo creía antes de hoy que, que cuando 2 o 3 personas pueden venir a convencernos de cosas, eh, esto nos ayuda. Y el señor Grant, creo que usted dijo algo acerca de las pruebas. ¿Qué es la prueba? Llevamos 10 horas por día y otras personas se quedan toda la noche hablando de las pruebas científicas. ¿Usted cree en los ovnis? ¿Hay una presencia extraterrestre en el mundo? Bueno, tengo 3 años más como piloto. Bueno, el tiempo está agotado. Sí, por favor. Bueno, no, voy a seguir. No, representante, pido disculpas. No, no, yo no tengo que pedir disculpas. Le quedan 5 minutos. Una cosa que conocemos como seres humanos eh, es cuando alguien no quiere que algo se conozca, hay forma de cerrarlo. Si me dan mis 5 minutos y si va a ser sarcástico, no responde. No, quiero recordar al panel que hay suficientes miembros que han reservado tiempo que va a haber una segunda ronda y tiene esa posibilidad si no. No, algo se presentó ayer que no se ha conversado, pero me parece fascinante. El producto básico, el commodity más grande es el agua. Y la señora dijo que podemos convertir el agua en alimentos, en combustible. Hizo una lista de varias cosas. Y cuando usted dice que el planeta está en peligro, allí hubo una respuesta que ni siquiera se conversó. Ted Koppel dijo una vez en su programa de ABC, que me pareció una declaración muy indicada, que, eh, que Dios es el extraterrestre el más grande nunca visto. El universo es muy grande y la prueba
En cuanto a cómo llegan, en qué tipo de ovni, pues va más allá de eso. Y hay personas que tienen las pruebas que pide usted, pero se arriesgarían compartiendo la información. Pero yo me he arriesgado tanto. No tiene que ver con perder mi carrera, es porque hay ciertas cosas eh, y tengo conocimiento de ellas y esto es lo que me impulsa a seguir adelante. En este momento no puedo profundizar y eso lo respetamos y hemos tenido aquí a unos militares que han estado aquí arriesgándose. Hay personas que cuentan con las pruebas que buscan ustedes, pero tiene que ver con la necesidad de saber, con acceso a información de muy alto nivel. Sí, si se trata de la seguridad nacional, lo entiendo. Había unos militares que venían y yo fui parte de esto. Sido parte de esto 4 días. No, no quiero socavar nada. Eh, de lo que el astronauta Gordon Cooper me dijo, empezaron las mentiras a partir de Roswell y Roswell no fue el primer caso. Y por último, alguien mencionó que quizás eran nuestros ovnis. No sé si uno o dos de ustedes lo dijeron, que quizás fuera algo nuestro, los ovnis estadounidenses, estos los estamos produciendo para confundir al mundo. Usted, señor mayor, ¿usted lo dijo? No, digo, podrían ser porque han hecho ingeniería invertida en unos 30 o 40 años y no se sabe qué habrán podido crear. Entonces, quizás nosotros estamos creando esto. No digo que sea bueno o malo. No, porque dicen que en Área 51 que tienen pues estas naves creadas por ellos. Y quiero concluir con algo que se publicó en mucha de la parte científica de estas audiencias, de lo que esté allí, los extraterrestres o sé que hay ciertas similitudes y diferencias. Es mucho más inteligente que la tecnología que tenemos hoy. Puede hacer más. Los ovnis que se aceleran, se desaceleran, se paran, que no hemos dominado esta tecnología. Esto no quiere decir que no lo podemos hacer, sencillamente quiere decir que tenemos que hacer más trabajo y más trabajo universal. De hecho, 4 miembros, incluyendo las representante Kilpatrick, le queda otro minuto más. 3 han reservado su tiempo. Este es un indicio correcto del tiempo. Representante Woolsey, le quedan 4 minutos. Usted 2, yo tengo 5. Y no por ser el presidente del panel, pero es que he reservado tanto tiempo. Bueno, yo tengo que salir rápido y tiene que correr porque una de las preguntas importantes va dirigida a usted. Y voy a reservar otro minuto o dos si no recuerda. Steve Allen, me gustaría hablar con usted. Usted es piloto y, y ha hecho muchos vuelos. Pero lo que observó usted, ese incidente, usted estaba en tierra, ¿no? Sí. Y muchas personas en Stevensville vieron lo que vio usted. Sí, casi 200 testigos. Eso es lo que se estableció. Y los F-16 que usted dice que perseguían ese objeto, ¿también los vieron cuántas personas? No sé cuál es la cifra, pero
varios testigos, muchos. Y sé que hubo artículos en el periódico y había radar. Sí, según los informes de radar, muestran a los F-16 en su persecución, pero el radar detectó que usted sepa, a medida que ha estudiado y examinado este caso posteriormente, en la determinación inicial de que había que desplegarlos. ¿Se detectó el objeto en radar? Pues no, señor. Probablemente no. Bueno, entonces eso coincide con lo que han observado muchos. Jim, había detección de radar en los incidentes, uno en el 95 y el otro 10 años antes. No hubo contacto por radar. El sistema de aviso del control aéreo no lo detectó. John Callahan contaba con muy buena información sobre el por qué el radar no detecta los ovnis. Le pregunto ahora a usted o a cualquier otro, si no hay radar, esto hace menos creíble el origen extraterrestre si el radar sí existe. Bueno, tenemos tecnología furtiva ahora y no voy a especular sobre el origen de esa tecnología, pero sé está un Airbus de British Airways aterrizando o acercándose a Glasgow, Escocia, a 4.000 pies. Y hubo un objeto en forma de disco con luces extrañas que nunca recibieron ningún aviso del sistema de control aéreo o de radar. Richard Haynes es el experto de la NASA en este sentido y todos sus libros tenían que ver con avistamientos por pilotos y uno de los casos curiosos tenía que ver con este caso cuando un piloto desapareció después de comunicarse con el control aéreo hablando del ovni durante el día. Y sí había radar y alguien consiguió las grabaciones que mostraba algo que se le acercó, pero no encontraron restos del avión, desapareció. Él es el experto en los avistamientos por pilotos. Tenemos artículos también desde los años 50. Rob Simone hizo un gran trabajo sobre los ovnis en los titulares. Pues veo que mi tiempo